tiene muchas promesas de Dios. Amén. Y hoy se hablaba, por ejemplo, creo que Rosana hablaba de la seguridad, a veces el miedo que tenemos, sobre todo cuando tenemos que transitar de noche. Creo que es importante saber que una cosa es confiar en Dios y otra cosa es vivir siendo imprudentes. Es decir, la prudencia es parte de la sabiduría, ¿no? Nosotros confiamos que Dios nos cuida, pero no por eso vamos a dejar, por ejemplo, la casa abierta o vamos a ir por lugares peligrosos. A veces nos pasa con la pastora que en la moto, cuando vamos de noche sobre todo y nos guiamos por el GPS no sabe distinguir entre una zona peligrosa y una zona no peligrosa. Y entonces, como es un satélite y nos va guiando por caminos, pero yo pienso también en otro GPS que es superior, que es Dios, Amén. que muchas veces nos alerta y nos dice que ciertos lugares es bueno no transitar y no exponernos. Amén. El Salmo, vamos a ir versículo por versículo, Amén. porque todo el Salmo es muy completo y tiene mucha riqueza espiritual y nos ayuda a contener nuestro andar. El versículo 1 y 2 del Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge, esto es otra versión, a la sombra del Poderoso. Yo digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Amén. Amén. La palabra habitar tiene que ver con permanecer o pertenecer. Tiene dos verbos, pertenecer y permanecer. Uno pertenece, por ejemplo, cuando cualquier ser humano pertenece, por ejemplo, a un club deportivo, tiene sus derechos y sus obligaciones, ¿no? La obligación de un club es pagar la cuota del socio y los derechos quizás es ir a ver el deporte con una forma especial, con un descuento, etc. Pertenecer a una cooperativa o pertenecer a una mutual o a un centro que tenga que ver con una obra social también tiene sus beneficios y sus derechos. Nosotros, bueno, tenemos, gracias a Dios, la mayoría vivimos en un municipio que tenemos ciertos privilegios en cuanto a la salud pública. Amén. Y pertenecer a la iglesia también tiene sus privilegios Amén. y sus derechos y sus deberes. Amén. Los deberes, bueno, es cumplir con Dios y Amén. los beneficios que Dios nos cuida dentro de ese pertenecer a la vida comunitaria. Por eso, habitar tiene que ver con estar en la presencia de Dios. Amén. Por eso es importante saber que Dios nos cuida, mientras que siempre digo, y lo dije también el domingo, hay siempre una condición. Si habito, Él me protege. Si dejo de habitar, Él no me protege. Amén. ¿Pero por qué no me protege? Porque tiene que ver con una relación personal con Él. Acuérdense la parábola que Jesús habló del hijo pródigo, que en esa parábola es el perfil de Dios. De un Dios que es como un padre, que le da libertad a sus hijos de elegir, que uno de ellos le pide la herencia, se va, despilfarra el dinero, termina, dice, revolcado en medio del chiquero con los chanchos, y en el medio de ese hambre que pasa, siente y tiene un anhelo profundo de volver a su casa, y hace una composición mental diciendo: voy a volver a la casa de mi padre, voy a pedir perdón y mi padre seguramente me va a perdonar. ¿Por qué? Porque el hijo conocía el perfil del padre. Entonces, esto tiene que ver con que muchas veces nosotros transitamos o vivimos una relación ambigua, a veces no constante, con Dios, y entonces eso pasa que uno se enfría y entonces de alguna forma Dios es como que, voy a poner un ejemplo que Martín me va a entender y los que pagan un seguro de auto, coche o moto lo entendemos. Es decir, yo pago un seguro por un vehículo, si dejo de pagar me lo roban, el seguro ya no me lo cubre porque no estoy al día. Bueno, más o menos con Dios es igual, es decir, la relación tiene que ser continua, ¿no?
Y hablo de relación con Dios, no hablo solamente de una permanencia en una iglesia, hablo de la relación personal con Dios. Pues yo puedo venir a la iglesia todos los cultos, pero puedo estar muy alejado en el corazón. Por eso Jesús decía, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Amén. El versículo 3 dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. El cazador en la Biblia tiene que ver con las artimañas del enemigo. Según de Pedro dice que él anda como un león rugiente, presto a devorar. Es decir, el enemigo es el cazador que trata de, sobre todo, atacar a los hijos de Dios. ¿Por qué a los hijos de Dios especialmente? Porque hay un celo especial, porque como fuimos comprados por la sangre de Jesús y fuimos perdonados y reconciliados con Dios, el diablo lo que hace es operar sobre los hijos de una forma especial. Se ensaña, busca, pelea, ¿no? Es como una guerra permanente. La peste tiene que ver con la imagen de toda enfermedad que muchas veces ha arrasado con pueblos. La peste bubónica, por ejemplo, que fue una peste que en una época vivió la sociedad, donde a través de la transmisión de roedores, ratas y animales salvajes, la gente se enfermaba. La peste amarilla y muchas pestes. Bueno, esta imagen que uno ve en situaciones de enfermedades colectivas también tiene que ver con la peste espiritual. ¿Por qué? Porque la peste espiritual es lo que hace que mucha gente viva a veces con una permanente angustia y depresión y no saben por qué. Porque así como la peste biológica no se ve, pero afecta, porque nadie ve un virus, pero el virus se instala en el cuerpo. La peste espiritual también de alguna forma se instala. Y cuando estamos en comunión con Dios, Él hace en nosotros, como decía la pastora, un escudo y hace que esa peste no llegue a instalarse. Eso no quita que vengan momentos de angustia, momentos de depresión, pero una cosa es tener momentos y otra cosa es vivir permanentemente. Es decir, hoy hablamos justamente del bloqueo espiritual. Oramos esta mañana por una hermana en Cristo que nos pidió oración porque estaba bloqueada. Y el bloqueo es algo que uno no lo puede manejar. ¿Se entiende? Amén. El versículo 4 dice, te cubrirá con sus plumas y bajo las alas hallará refugio, su verdad será su escudo y su baluarte. Amén. Yo se lo he contado acá y a veces cuando lo cuento produce cierta gracia, pero a mí me causó gracia y al mismo tiempo me dio aliento de fe. Una vez una hermana, algunos lo habrán escuchado este testimonio, una hermana estaba agarrándose del Salmo 91, como decía hoy Nelly, tenía una avidez de aprender la palabra, de asimilarla, de hacerla carne, y entonces dice que iba por las calles y así un lugar medio peligroso, y se encuentra con un par de delincuentes, la acorralan para robarle, y ella quiso proclamar esta palabra en voz alta, pero no se acordaba del Salmo, pero sí se acordaba de una imagen, que eran las plumas. Y entonces empezó a gritar, ¡plumas! 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 Y los delincuentes se miraron y dijeron, vamos porque esta está loca, dijo. ¿No? Es decir, se agarró de la fe, aunque no tenía un concepto verbal de la palabra, pero tenía fe en la promesa de Dios. Y el Señor escucha. Y entonces, las plumas tienen que ver con la contención que un ave tiene con sus polluelos. Por ejemplo, la gallina, el águila, ¿qué hace? A los polluelos los cubre con las plumas, los cuida, los contiene. El escudo tiene que ver con la guerra, porque dice la palabra que el escudo de la fe hace que los dardos del enemigo no toquen nuestra vida. Por eso, cuando decía un predicador, cuando el diablo te hable de tu pasado, vos hablarle de su futuro. ¿Cómo va a ser su futuro? Porque su futuro va a quedar mal en la historia. Amén. Versículo 4. El 5 y el 6 dice, no temerás, y acá es interesante, al terror nocturno. El terror, miren que cómo asocia la noche con el terror. La noche, que es tan linda, sobre todo una noche de verano, estrellada, con luna, sin luna, en el campo, es hermosa. Pero la noche, muchas veces, en la ciudad sobre todo, si son lugares oscuros, nos da cierta sensación de miedo. Caminar por una calle cuando no hay luz de mercurio no es lo mismo que caminar por una calle que no hay luz.
Uno en el campo, cuando sabe que solamente hay gente durmiendo y buena, puede caminar en la oscuridad y hasta va a sentir ese olorcito de pasto que da la noche y ese ruido grillo y ese encanto que tiene la naturaleza. Eso es impagable, pero no es lo mismo que caminar en un lugar donde a veces sabemos que los que trabajan de noche no precisamente son gente que está ganándose la vida, sino que está robando la vida de los demás. Entonces, el terror nocturno, él nos dice, no vas a temer, no temas. Ni las saetas que vuelan de día. La saeta es una flecha. Es decir, las flechas tienen que ver con todo ataque que vuela en cualquier momento. Amén. Porque el diablo no va a decirte con antelación. Jesús decía en la parábola del ladrón, que el ladrón cuando va a robar no te anuncia en la casa cuándo te va a sustraer los bienes. Si no, no sería ladrón. ¿Se entiende? Si a mí me dicen, mira, de 9 a 10 te voy a robar, yo de 9 a 10 voy a buscar a todo el barrio para que me cuide la casa. Pero como no me va a decir eso, me va a sorprender. Bueno, el enemigo tiende a sorprendernos. Por eso decía Jesús, velen, estén despiertos, estén atentos, porque la carne, que también es enemigo, es débil, más nuestro espíritu es el que está siempre presto a estar con Dios. La carne es débil, pero el espíritu es fuerte. Amén. Ni pestilencia que ande en oscuridad. Bueno, esto tiene que ver con la peste, recién hablamos de eso. Ni mortandad en medio que el día te destruya. Amén. No habla solamente de muerte física, habla de muerte espiritual. Lo estoy hablando con un joven que practica deporte, decía, mira, la vida espiritual es igual que el deporte. Si vos te entrenás todos los días, por ejemplo en el boxeo o en la gimnasia, tus músculos se van fortaleciendo. Amén. Si uno se entrena todos los días en la oración, en la lectura de la palabra, en la comunión con Dios, con los hermanos, se va fortaleciendo. Amén. Pero también, así como hay muerte física, hay muerte anémica, espiritual, donde la persona poco a poco se va enfriando y llega un momento que su relación con Dios es lejana, ¿no? Pero Dios no es el que desaparece de nuestras vidas, sino que nosotros tenemos la sensación que Dios ya no está. Juan de la Cruz tenía una imagen que la quiero recrear en esta noche y también la repito a veces para este tipo de palabras. Él decía que si yo entro a un cuarto, por ejemplo este cuarto, no hay una gota de luz y prendo un solo fósforo, voy a ver las paredes, los objetos, pero medio turbios. Si yo prendo 10 fósforos, se va a ir empezando a iluminar el cuarto. Si yo prendo 100 fósforos, todo el cuarto va a ser luz. La pregunta sería, ¿cambia el cuarto o cambia la intensidad de luz? La respuesta sería, cambia la intensidad de luz. El cuarto es el mismo. Con Dios es exactamente lo mismo. Si yo hago una oración como un fósforo, Dios mío, nada más. No pretendamos que nuestra vida esté iluminada por Dios. Por eso Jesús, que era el Hijo de Dios, decía, he estado con mi Padre toda la noche. Yo sé que eso es difícil hacer una vigilia toda la noche, pero a veces Dios nos despierta a la madrugada y es bueno aprovecharla, o de noche, o tener ratos especiales con Dios. Amén. Porque ahí se empieza a iluminar nuestra vida. Amén. Y el rostro de Dios lo vemos con más claridad. Amén. Amén. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Vamos a verlo en su contexto, porque esto trae a veces confusión. No quiere decir que somos inmunes al ataque. Porque Jesús decía, no teman los que matan el cuerpo, teman los que matan el alma. Amén. ¿Por qué lo digo? Porque a veces ocurre accidentes, ocurre situaciones trágicas en el cuerpo, pero eso tiene que ver con la inmunidad espiritual. Porque una cosa es que el cuerpo sufra por enfermedad, por muerte, por lo que sea, y otra cosa es que el alma sufra. Porque matar el alma es matar el ser. ¿Se entiende? Amén. Vos decías hoy del trabajo, es decir, uno tiene una vocación, tiene un servicio,
tiene algo que ha estudiado, se ha fortalecido, y se compara con lo que está haciendo a lo que quiere hacer, hay una diferencia. Y a veces la necesidad nos lleva a matar ese deseo de ser algo porque hay que vivir. Pero cuando vencemos eso y luchamos y nos fortalecemos, ¿cuánto gratitud trae eso a nuestra alma? Porque hemos encontrado aquellos objetivos que hemos trabajado. ¿Se entiende? Es decir, una cosa es vivir de prestado y otra cosa es vivir con algo de uno. Puede ser una casa como puede ser un oficio. Pero cuando logramos tener algo nuestro, una profesión, un oficio, un objetivo, un proyecto, empezamos a fortalecer y agradecer a Dios. Porque decimos, bueno, esto lo logré, es poquito, pero vale la pena. Amén. ¿Se entiende? Matar el alma es depender de otros de tal forma que nuestra libertad esté como limitada. ¿Sí? La libertad es una conquista que hay que vencerla todos los días. Amén. Y con esfuerzo. Amén. 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 El versículo 9 dice, porque has puesto a Jehová en esperanza al Altísimo por tu habitación. La habitación, ustedes saben que es nuestro cuerpo. Amén. Pablo dice en Corintios, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. Y si ponemos a Dios en nuestro corazón, la esperanza nos acompaña. Amén. La esperanza tiene que ver con esperar algo que lo voy a recibir. Amén. Puede ser material como puede ser espiritual. Pero la esperanza, que hay un refrán que dice que es lo último que se pierde, en realidad es lo primero que hay que tener. Porque sin esperanza no hay vida. Amén. Fíjense cuántas veces nos enteramos por televisión o por radio que quizás en lugares o en países o en zonas de gente que está bien económicamente, pero sin embargo por la depresión se terminan suicidando. Porque no han tenido esperanza. Porque son tan pobres que lo único que han tenido es dinero. Amén. Pero la esperanza va más allá de la posición económica. Amén. Es tener objetivos claros en la vida. Amén. Amén. No te sucederá ningún mal ni plaga que se acercará a tu morada. La plaga tiene que ver con aquello que se propaga, aquello que crece. Vamos a usar una figura bíblica. ¿Se acuerdan las plagas que Dios mandó a los egipcios? Eran cosas feas que se contaminaban y entraban en la casa y en el palacio del faraón y no lo podían sacar, solamente Dios determinaba cuándo se iban. Pero paralelamente a los hijos de Israel las plagas no les llevaban. El agua se convertía en sangre, pero los hijos de Israel o los hijos de Dios tomaban agua potable. Esto tiene que ver que a veces nosotros no entendemos que a pesar de las crisis que vive el país o la situación económica, nosotros muchas veces no somos afectados en forma tan directa. Sí que nos duele el dolor del prójimo, porque no podemos ser insensibles. Pero a veces decimos, Señor, gracias porque nos has provisto de lo básico, quizás de lo suficiente para vivir. Amén. Amén. Es decir, todo, la morada nuestra está protegida por Dios. Amén. Una vez iba caminando, yo trabajé mucho tiempo en la calle vendiendo libros y una vez iba caminando por Quilmes, me tocó esa zona de Quilmes y decía, esta casa está protegida por la empresa tal, esta casa está protegida. Y había una casa que decía, esta casa está protegida por Dios. Amén. Y tenía el Salmo 91 en la puerta. Amén. Esa gente sí que estaba protegida. Amén. Amén. Sí, Señor. El versículo 11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guardan en todos sus caminos. Amén. Los ángeles, que son seres espirituales, son seres que están al servicio de los hijos de Dios, enviados por Dios. Y Amén. siempre digo, no hay que invocarle a los ángeles, ni prenderle velas a los ángeles, porque eso son prácticas exotéricas que no tienen nada que ver con la Biblia. Los ángeles no hay que decirles, ángel de la guarda o ángel Miguel venía a protegerme, no. Oremos a Dios y Él se encarga de mandarlo a los Amén. ángeles, para que te cuiden. Amén. ¿Se entiende? Hay muchas religiones que estudian lo que se llama la angelología, el estudio de los ángeles, y se basan su fe en los efectos que hacen los ángeles en su vida.
Pero eso son doctrinas erróneas, porque realmente el ángel no hay que rezarle, no hay que pedirle, hay que pedirle a Dios y Él se manda, Amén. Él manda a sus ángeles para que Amén. nos cuiden. Amén. 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 Y no dice uno, ángeles, plural, muchos nos protegen. Amén. Amén. El versículo 12, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece. Me gusta esta imagen, le voy a contar una vez que me pasó a mí. Una vez con un hermano acá de Boulogne, ¿vieron el tren que va de acá a Villarrosa? Bueno, el Belgrano. Hay una parte del otro lado de la vía, por ahí lo conocés, que la vía va como subiendo, ¿no? Acá está bien plana y va subiendo hasta llegar a un puente. Cuando cruza el Reconquista ya está elevada la vía. Nosotros teníamos que ir caminando del otro lado porque había un lugar que era ideal para ir a orar. Y fuimos muy temprano, era de día, pero fuimos temprano con este hermano. Y yo iba caminando por los durmientes del tren, por los troncos que sostienen la vía. Mientras que estaba en horizontal acá abajo, yo iba caminando lo más bien. En un momento iba caminando y el puente fue elevándose la vía y me di cuenta que entre durmiente y durmiente yo no había tierra, sino que había abismo. Debajo pasaban los autos y estaba el río Reconquista. Y tenía un pie en un durmiente y otro pie en otro durmiente y me paralicé del miedo. Y venía el tren y le digo, Julio, me voy a tener que llevar a UPA porque no puedo caminar. Y me dice, pero si estabas caminando lo más bien. Y ahí me di cuenta que era la mente la que tenía el pánico y no los durmientes, porque los durmientes tienen la misma separación exacta entre tronco y tronco. Pero lo que cambió era la altura. Al darme cuenta que estaba entre durmiente y durmiente y debajo pasaba vehículos o estaba el río Reconquista, me agarró un chuchi que tuve que cruzar la vía gateando como un bebé, porque no me animaba a caminar. Y ahí aprendí una lección. Que a veces nosotros tenemos miedo porque nos damos mucha manija. Amén. El miedo se incuba, crece y se desarrolla en la medida que yo lo voy alimentando. Amén. Dice Job, aquello que me sobrevenía me vino. Si yo todo el día estoy pensando que me va a ir mal, voy a vivir mal. Claro. Porque lo estoy esperando. Amén. Por eso es importante tener una actitud positiva, de fe Amén. y de esperanza. Amén. Porque eso nos ayuda a seguir. Amén. ¿Se entiende? Amén. El tropiezo muchas veces no es de otro, sino es de uno mismo. Están golpeando la puerta. A veces es de uno mismo. Versículo 13. Dice, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás cachorro de león y al dragón. Es interesante esta imagen. Yo les pregunto, ¿alguna vez vieron algún dragón que echa fuego y que Sí. vuela? Bueno, yo no sé si existen, pero siempre se creyó y se comparó el dragón como ese ser maligno con alas que vuela, que echa fuego por la boca. La Biblia en el Apocalipsis habla del dragón como la serpiente que ha crecido y desarrollado. Empieza en el Génesis con una serpiente, una víbora, y termina siendo un dragón gigante, porque el mal fue creciendo en la historia, se fue desarrollando y fue teniendo cada vez más experiencia. Por eso dice que el diablo sale más por viejo que por diablo, porque Amén. ha recorrido toda la historia de la humanidad. Es decir, es tan viejo como la creación, del momento que el Señor lo creó como ángel de luz y lo expulsó del paraíso, siguió trabajando en la tierra. Muchas veces el áspid, que es la víbora, o el dragón, que es el mal, ¿no? Camina en nosotros. Pero el Señor dice, lo vas a pisar. Y pisar tiene que ver con un acto de vencer al diablo. Amén.
Por eso tenemos que nosotros saber que somos muy superiores a Él. Amén. Él es muy inteligente, es astuto y no lo podemos así jugar con Él, porque no hay que jugar. Pero sí saber que los hijos de Dios somos más que vencedores. Amén. 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 Y el león tiene que ver también con la imagen del mal. No habla del león de Judá, sino que habla del león que nos ataca, ¿no? Pero no el león de la selva, sino esas fieras que a veces nos atacan en nuestra vida. El versículo 4 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré alto por cuanto ha conocido mi nombre. La palabra conocer tiene que ver con intimar. ¿Sí? Cuando dice la palabra he conocido a Dios es porque he intimado con Dios. Amén. Cuando el profeta Oseas dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, tiene dos acepciones. Una es el conocimiento de conocer la palabra Amén. y otra es de haber intimado, dejar de intimar con Dios. Es también de alguna forma un debilitamiento espiritual. Amén. He puesto su amor y también lo liberará. Esto es importantísimo. Dios nos libra. Amén. Dios nos libra. Amén. Amén. Gracias. Amén. Yo termino. Lo último, me invocará y yo le responderé. Esto dice Dios, Con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. El Señor es aquel que siempre estamos cuando le invocamos. Amén. Amén. Dice otro salmo, invócame en el día de la angustia, que yo te libraré. Cuando estemos angustiados, invoquemos al Señor. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, Amén. esta palabra, este Salmo 91, que muchas veces ha sido y es y será de bendición para nosotros, porque es una promesa de tu presencia que nos cuida, que nos guarda, que nos protege, sea en este momento el Salmo, así como el 23, que es de esperanza, sea un salmo de protección. Un salmo que nos protege cuando estamos de noche caminando por lugares oscuros, cuando estamos durante el día, Señor, con diferentes peligros que nos rodean, cuando vamos, Señor, a situaciones que no podemos manejar, pero vienen tus ángeles y nos sostienen, nos acompañan, nos fortalecen. Amén. Es un salmo, Señor, que dice que muchas veces nos rozarán, pero no nos tocarán, Señor. Porque permanentemente estamos expuestos a situaciones de peligro, situaciones, Señor, que a veces no las esperamos, pero confiamos en ti. Amén. Damos testimonio que muchas veces nos has librado de accidentes, nos has librado, Señor, de enfermedades, nos has librado, Señor, de rupturas económicas fuertes. Amén. Nos has puesto en nuestras vidas, Señor, casi en bandeja nos has servido, Señor. Gracias porque esta protección divina que viene de ti no es un premio merecido, sino es un premio de regalo que viene a nosotros, Amén. Señor. Amén. Es una dádiva, Señor. Por eso lo aceptamos y hoy lo retenemos en nuestro corazón y en nuestro espíritu para Amén. vivirlo día a día. Amén. Habitar bajo la sombra de tus alas, Amén. como aquellos polluelos que habitan bajo la sombra de una gallina, de un águila. Estamos, Señor, seguros bajo la sombra tuya. Estamos en un lugar justo, que es en tu casa. Estamos en una relación justa, que es tu presencia. Amén. Estamos en comunión con los hermanos. Estamos bendecidos por la palabra. Estamos gratificados por las alabanzas. Estamos llenados de tu presencia por la adoración. Bendice este salmo, bendice la palabra, bendice nuestras vidas, Amén. Señor, y que podamos vivirla con fe y con alegría de corazón, Amén. sabiendo que contigo somos más que vencedores Amén. en la tribulación. Sí, En Señor. Cristo Jesús, Padre. Amén. Amén. Y amén. Y amén.